Una cosa es universalizar el dominio de los códigos de la computación y otra cosa muy distinta es usar la computadora como dispositivo de enseñanza-aprendizaje. Son dos problemas diferentes. La universalización del acceso a las tecnologías y su dominio es casi equivalente a las campañas de alfabetización. Enseñar a leer y escribir. Cuando se inventó la imprenta, pasó lo mismo que está pasando ahora con las computadoras. Antes de la invención de la imprenta no hacía falta saber leer y escribir para enterarse de lo que pasaba. Nos enteramos, la gente se enteraba de lo que pasaba por vía oral, porque todos veíamos, escuchábamos. Desde el momento, en cambio, que se inventó la imprenta, para saber lo que pasaba había que saber leer y escribir. Porque la información empezó a pasar por el libro, por el texto escrito. Entonces una persona que no dominaba la lectura y la escritura quedaba fuera del circuito ese por donde empezaba a circular la información importante. Por eso había que saber leer y escribir. Y por eso la idea de la alfabetización. Bueno, hoy pasa lo mismo. Si una persona no tiene acceso, no tiene el dominio de los códigos de la informática, queda por fuera del circuito de Internet, de todo lo que significa hoy los blogs, los grupos, las redes sociales, etcétera, por donde está pasando la información importante. Entonces, hay que universalizar el dominio, el acceso a los instrumentos y el dominio de los códigos de la informática. Por eso estas campañas, por eso los modelos 1 a 1, una computadora por alumno. Todo eso es más que nada universalización del acceso a las tecnologías. Por eso que algunos incluso piensan que no hay que descartar la idea de poner una materia en donde se enseñe a manejar la computadora. Los chicos saben, pero no saben mecánicamente usar estos aparatos, pero no entienden la lógica interna del aparato, no son usuarios reflexivos conscientes del aparato. Esto hay que enseñarlo. Digo, el libro es el soporte, ahora ya estamos evolucionando hacia modalidades distintas, era el soporte de todas las materias. Pero no por eso dejamos de tener una materia que es lengua, donde enseñamos la gramática, las reglas ortográficas, todos los códigos de la lectura y la escritura. Entonces hay un tema de debate. ¿Qué tenemos que hacer con el tema de la universalización del acceso a los códigos de la informática para que podamos usarlo en forma reflexiva y consciente? Ahora, lo otro es el uso de estas tecnologías como didáctica, como instrumento de la enseñanza-aprendizaje. Y acá la discusión es más compleja, porque todos los estudios al respecto muestran que solo disponer del aparato no moderniza la enseñanza. Podemos hacer con estos aparatos lo mismo que antes hacíamos con la tiza y el pizarrón, en términos de operaciones cognitivas a las cuales sometemos a nuestros alumnos. Podemos dar información, pedirle que responda, o sea que cognitivamente, no por tener la computadora, estamos cambiando nuestro modelo de enseñanza. Y en muchos casos podemos cambiar el modelo de enseñanza sin tener la computadora. Escuela activa hubo desde los años 30 en adelante y no había computadora. Protagonismo del proceso de aprendizaje, todo eso, no hacía falta tener la computadora para hacerlo. Entonces, el uso de la computadora en sentido didáctico depende del modelo pedagógico en el cual la escribamos. No hay un determinismo tecnológico en esto. Entonces, ahí digo, hay que reflexionar sobre este tema. La otra alfabetización es la científica. Hoy en día, una persona que no esté científicamente alfabetizado no entiende nada de lo que pasa en el mundo. Todos los debates ciudadanos contemporáneos son todos debates muy cargados de información científica y técnica. Un ciudadano hoy, cuando tiene que discutir lo que está pasando y tiene que tomar decisiones, tiene que discutir la política económica del gobierno, discutir los temas del cuidado del medio ambiente, temas de la salud, los temas fundamentales, la manipulación genética. Miran hoy los debates contemporáneos, son todos debates muy cargados de información científica y técnica.
Nuestros ciudadanos acá en Argentina tuvieron mucho tiempo cortando el puente que une Argentina y Uruguay en Gualeguaychú por la instalación de unas fábricas de papel en la orilla del río que, según todos los ciudadanos, contaminaban el agua y contaminaban el medio ambiente. Ahora todos acá somos especialistas en fabricación de papel, empezamos a entender cómo se fabrica el papel, qué consecuencias tiene, el agua, etc. La minería, lo mismo, gran debate sobre la protección de los glaciares, el agua. La contaminación ambiental es un problema que nos afecta a todos. Y para entender eso hay que estar científicamente alfabetizado. Entonces ya hoy enseñar ciencias no es para los que les interesa la ciencia, como en el pasado. Hoy alfabetización científica es formación ciudadana. Entonces tenemos ahí que tener una fuerte atención y es donde más o donde peor nos va. Si ustedes miran los datos de las evaluaciones, en donde estamos peores en lengua, en matemáticas y en ciencias, que son los pilares de estas alfabetizaciones y de la formación ciudadana del futuro. En Argentina, casi el 50% de los chicos que terminan el secundario tienen rendimiento muy bajo en matemáticas y en ciencia. Esto significa que ya estamos anunciando una ciudadanía bastante deficiente en términos de su capacidad para entender los problemas. Y yo diría, por último, tenemos dos temas más, ¿no? Uno de ellos es el que tiene que ver con la formación de las élites dirigentes. En nuestros países, estamos hablando con estos altos niveles de desigualdad, la responsabilidad de las élites dirigentes es muy grande. Las crisis en nuestros países no las provocan los pobres, sino que las provocan nuestras élites dirigentes que están muy educadas, o por lo menos pasaron muchos años en la escuela y en la universidad. Tenemos entonces ahí un tema fundamental, porque lo que les quiero decir es esto: para construir justicia en nuestras sociedades, no es como en el pasado, que teníamos altos niveles de lo que los sociólogos llaman solidaridad orgánica, que es la que hay en un organismo. En un organismo, el cerebro, el corazón, los músculos actúan solidariamente. Todos hacen lo que tienen que hacer para que el organismo funcione, pero no deciden hacer eso. La solidaridad orgánica es una solidaridad mecánica, automática. En la sociedad tradicional, aún en la sociedad industrial, había altos niveles de solidaridad orgánica. No podría decir, había explotadores, explotados, dominantes, dominados, pero los dos son necesarios para que el sistema funcione. Y eso obligaba a que hubiera ciertos niveles de solidaridad que mantenían al sistema en funcionamiento. En la actualidad, en cambio, está surgiendo un fenómeno nuevo que es la exclusión. La exclusión no es lo mismo que la explotación, porque el excluido no es necesario. La sociedad está mostrando que puede vivir, puede avanzar, puede crecer con un porcentaje muy alto de población afuera. Para incluir al excluido hay que querer hacerlo. No hay ninguna necesidad natural de hacerlo. Por eso es que es tan importante entonces en la formación de las élites crear esta conciencia, esta responsabilidad por incluir al excluido, por crear niveles de justicia más altos que los que tenemos. Porque si no lo hacemos, si no queremos hacerlo, si no adherimos a la idea de justicia, vamos a tener problemas muy serios. Entonces creo que ahí se incluye todo lo que tiene que ver la discusión sobre cómo enseñamos valores, cómo enseñamos esta idea de solidaridad, que no es leyendo libros de solidaridad. Estos valores nos enseñan solo apelando a la dimensión cognitiva. Tenemos que apelar a la dimensión emocional, afectiva, muy fuerte. Y me dicen que tengo un minuto más, y este último minuto para tocar este último punto, que es el más difícil desde el punto de vista de las políticas, probablemente es el que del cual ustedes son portadores más significativos. Miren, todas las experiencias que hay de escuelas que aún en contextos muy desfavorables tienen muy buenos resultados, indican
que hay un componente subjetivo muy fuerte en el desempeño de los actores de esos procesos. ¿Qué significa esto? En esos lugares hay proyecto. Tener un proyecto es fundamental y no es nada banal, no es que es fácil tener un proyecto, no. Hay que tener un proyecto. El proyecto puede ser de la escuela, puede ser del maestro, puede ser del alumno. Tener un proyecto es saber qué quiero, para qué. Confianza. Confianza en la capacidad de aprendizaje de los alumnos, confianza en el otro. Responsabilidad por los resultados. No me es indiferente que un alumno aprenda o que no aprenda. No me da lo mismo. Narrativa. O sea, yo puedo contar lo que hago, puedo explicar, aunque no sea verdad, no importa, pero tengo una cierta explicación de hago lo que hago por tal o cual razón. Podemos seguir autoestima, podemos seguir enumerando. Toda esta serie de factores que aparecen como factores subjetivos, hoy en día son fundamentales desde el punto de vista del desempeño técnico profesional docente. En nuestros sistemas estas cosas, si un maestro las tiene o no las tiene, depende de él, pero el sistema no exige tenerlas. Creo que llegó el momento de empezar a pensar cómo hacemos para que estos factores empiecen a ser condiciones necesarias para el desempeño. Esta, digo, es la parte más difícil porque es complicado, no sabemos muy bien cómo se hace esto sin caer en arbitrariedades, sin caer en... porque esto en manos del Estado puede ser muy peligroso. Pero no porque sea difícil y peligroso tenemos que renunciar a ver cómo podemos trabajarlo. Pero es muy importante que veamos qué organización del trabajo es la que promueve estos valores del desempeño docente que tienen que ver con la responsabilidad por el resultado, con la confianza en el aprendizaje, con la idea de definir proyectos, de exigir proyectos. Ahí es donde hay un núcleo hoy en día fundamental para las políticas educativas. Termino. Digo, todo esto, como les decía al principio, es lo que les puedo decir desde el nivel de análisis de la situación en la cual una persona como yo se encuentra, que ha sido trabajar en investigación educativa, en investigación de políticas educativas y también en la gestión de las políticas, que está un poco lejos de las escuelas, lamentablemente. Tenemos que tratar de acercar esos mundos y una manera de acercarles es empezar a discutir estos problemas, esta agenda de discusión que es bastante común en América Latina, porque todos tenemos, en mayor o menor medida, los mismos problemas y los mismos desafíos, las mismas apuestas para el futuro, sabiendo que si no invertimos, si no nos ocupamos de la educación ya, el riesgo es muy fuerte. El largo plazo es urgente. Es urgente que hoy resolvamos estos temas si es que queremos tener en el futuro sociedades más justas. Así que gracias y nada, pasemos a la conversación. ¿Quieres sentar? Sí.